Imagina que no hay dolor, si intentas lo verás. No existirán infiernos, solo un gran amor. Imaginar la gente viviendo solo el hoy. Buenas noches, familia, ¿cómo están ustedes? Hoy es 22 de febrero del año 2018 del Señor. Estamos en Prevenir y Salud, un programa que sale en la canal local de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Río Tercero, y estamos en nuestro programa 1124. El 14 de febrero fue miércoles de ceniza y marcaba el comienzo de la cuaresma, 40 días que los podemos usar para dar limosna, para orar, para hacer penitencia, y que culmina en la Semana Santa, la fecha más importante para los que somos cristianos, católicos, apostólicos romanos. El 22 es el Día de la Antártida Argentina. El 22 de 1987 entra en vigencia la ley de punto final, promovida por el presidente que era en ese momento Raúl Alfonsín. El 24 es el Día de San Moisés. El 24 de 1946, Juan Domingo Perón accede a su primer mandato presidencial. Ese mismo día proclama los derechos del trabajador. El 25 es el segundo domingo de Cuaresma. También es en 1778, un 25 de febrero, nace José Francisco de San Martín. El 27 es día de San Gabriel de la Dolorosa y también de San Leandro. El 27 de 1812 se enarbora por primera vez la bandera argentina. El 28 es San Román y el 28 es Día de los Trabajadores de la Alimentación. Y tenemos que saludar el día 25 a la señora Teresa Mitri de Petite, que cumple años. El 1 de marzo a mi hijo Luis Gabriel Duto. Y el 5 de marzo a la señora Teresa Ávila. Y tenemos como primer invitado al doctor Raúl Alberto Duto. Buenas noches, Buenas Raúl. noches. ¿Cómo le va? Muy bien. No nos hemos visto hace mucho. No, de ayer. Desde ayer, nada más. Desde ayer, nada más. Bueno, yo me gustaría, si te parece, que siempre un gusto que vos vengas acá conmigo. Sos médico legista, sí. Y aparte de ser cirujano y hacer toda la parte de accidentología, también haces esto de ser de las leyes que tenemos los médicos, y hay una palabra que no nos gusta, y es la mala praxis. Es una mala palabra para los médicos. Mala palabra. La gente por ahí habla de la mala praxis como si los médicos, algunos médicos, se levantaran pensando a ver a quién pueden dañar en ese día. Y no es así. Ningún médico que haya invertido tiempo de estudio, años de su vida, sacrificio, tiene nunca en la cabeza, digamos, pensar en hacer daño. Nunca. De ninguna Ningún manera. Médico quiere hacer daño a su paciente. Entonces por ahí uno se queda pensando cuando escucha comentarios sobre la forma en que hacen algunas cosas. Los médicos nunca piensan en lesionar al paciente, nunca piensan en lesionarlo. El tema es que a veces hay cosas que suceden durante los actos médicos que no son previsibles, y a veces se tipifican como mala praxis, pero digamos, por eso es que es difícil probar las malas praxis, porque hay que probar, digamos, el fallo, el error, el dolo, o sea, la intencionalidad de hacer algo mal. Muchas veces se hacen procedimientos como lo hacen de manera estándar los médicos. Puede fallar la aparatología, puede fallar, digamos, en alguna parte física del paciente, hemodinámicamente, la parte cardiológica, reacciones alérgicas. Hay muchas cosas que no son previsibles y sin embargo suceden. Muchas veces cuando hago cirugía, en las consultas previas o cuando llegan al consultorio, a veces los pacientes cuando están en las consultas, digamos, valorándolo al paciente de la posibilidad de cirugía, y los mismos pacientes dicen, no, es algo sencillito, no suelen decir nosotros. Sí.
Y un apéndice... Cuando me dicen esas cosas, se me van todas las ganas para el paciente. Porque no nada es sencillito en medicina. Nada. Cualquier pavada que uno entre a quirófano, no hay manera de saber cómo va a terminar. Ni por lo que tiene adentro, porque uno no sabe qué tiene adentro el paciente, cómo está puesto, qué complicaciones puede tener, qué complicaciones ya tiene la patología del paciente. La alergia, muchos pacientes nunca han sido expuestos a anestésicos. Entonces uno se entera si hace contraindicaciones en el quirófano. Entonces no es que nada es fácil en medicina. Desgraciadamente, y cuando se producen complicaciones, como el caso este que está en boga ahora, que está muy de moda, que es Pérez-Volpin, las complicaciones se resuelven en 2, 3, 5 minutos, o el paciente se muere. Desgraciadamente, cuando pasan este tipo de complicaciones, sea cual fuere la causa, que todavía no está aclarado, en el caso particular este, hace ya 2 semanas que todo el mundo está opinando sobre qué fue, si fue el endoscopista, el anestesista, el paciente, y ni siquiera están listos los resultados de las pericias que se mandaron a hacer. Todos le echan la culpa al endoscopista. No escuché a nadie que hablara todavía del endoscopio, ni de la presión que hace el endoscopio, ni de la fuerza que hace falta hacer el endoscopio para que rompa algo. No escuché a nadie hablar de la histopatología, o sea, de las muestras que tienen que ver ante el microscopio de las pericias que se hicieron sobre el esófago y el estómago del paciente. Hay muchas cosas que quedan en el tintero, pero ya todos hablan de la mala praxis del anestesista y del endoscopista. Es cierto. Nadie cuenta cierto. que en el momento de la urgencia bajaron 10 médicos a ayudar en la urgencia esa. Se llenó de médicos la sala. Pero, ¿qué es lo que sucede normalmente en es lo que cualquier sucede habitualmente. clínica? Cuando pasa una emergencia de esta, se para todo lo que se está haciendo, Y salen todos los médicos de médicos. todos lados y todos van a tratar de solucionar la urgencia. Lo cual también es riesgoso, porque en este caso, estimo yo que van a llamar a declarar a todos los médicos. Desgraciadamente, como estaba diciendo recién, las urgencias se solucionan en un plazo de tiempo muy corto. La justicia tiene plazo de tiempo muy largo. Entonces, una vez que pasa una cosa de esta, aparecen un montón de personas que empiezan a buscarle el pelo al huevo. Tienen meses y años para buscarle la vuelta, para tratar de determinar quién es el que hizo algo mal. Porque tienen tiempo de sobra, que es algo que uno en la urgencia no tiene. Es cierto. Aparecen abogados, comentan, aparecen peritos, aparecen de todo lo que uno se le ocurra. De todas formas, la mala praxis no es fácil de probar, porque habitualmente hay que probar la causalidad, se llama, de qué es lo que se hizo mal, que ocasionó un daño en el paciente. Y no siempre hay algo que uno haya hecho mal. A veces el paciente reacciona mal, la droga no hace el efecto que uno quería. Hay muchas variables que hay que probar, digamos, no solamente digamos, lo que salió mal, sino qué es lo que se hizo mal o qué supuestamente se hizo mal para que llegue a ese punto. O sea que todo es como en el fútbol, cuando todos son árbitros. Ahora todos son endoscopistas, cirujanos, todos conocen. Yo siempre digo, el doctor Google abre puertas, ¿no es cierto? Sí. Y a veces no las abre bien, o no las entendemos, porque no estamos capacitados. La información está ahí, el tema es saber qué hacer en ese momento. Si fuera tan fácil, pondríamos la urgencia en pausa, abriríamos Google y después solucionaríamos sin consecuencias, pero no se puede. Qué bonito lo que dijiste, pondríamos en pausa. No es como arreglar un motor. No. Los mecánicos paran el motor, arreglan y lo vuelven a hacer andar. Nosotros tenemos que hacer todo sobre el marcha. No se puede parar el motor del paciente, en la gran mayoría de los casos. Es así. Y otra cosa que dijiste también, que me voy a quedar con eso y con eso vamos a terminar. Nunca ningún médico quiere hacerle daño a su paciente. No, eso es, pero con seguridad. Total seguridad. Nunca ningún médico tampoco sabe cómo le va a ir el procedimiento que va a hacer. Seguro. Eso está tipificado dentro de lo que es la charlatanería. Muy bien. Nunca nadie te puede decir que el resultado va a ser bueno. O sea, no se puede asegurar el resultado del procedimiento.
porque no se puede. No se puede. Muy bien. Siempre queda un sesgo de duda porque no sabemos qué va a pasar. Muy bien. Doctor Dutto, muchas gracias. Muchas gracias y por la invitación. realmente me quedo asombrada siempre con... Sos tan claro para decir las cosas y lo tenés clara vos. Entonces, a mí me produce una felicidad inmensa haber estado con mi hijo. A mí también me gusta mucho ver el programa. Muy bien, muchas gracias. Continuamos con Prevenir Salud. Licenciado Carlos Alejandro Benedetti, consultorio de osteopatía médica, Fray Justo Santa María de Oro, 25. Para turnos, teléfonos 03571 421 736. Licenciado Carlos Alejandro Benedetti. Supermercados Caracol. 6 direcciones para encontrar los mejores precios y la calidad que nos distingue. Aldo Juan Petiti, creador de concesionarios, lo espera en su nuevo salón. El concesionario Fiat con mayor nivel de tecnología en el interior de Córdoba. Un salón creado para su mejor atención. Aldo Juan Petiti, creador de concesionarios. Un concesionario transparente como sus creadores. Avenida General Sabio 1350, Río Tercero. Continuamos con Prevenir Salud. Está con nosotros la doctora Karina Olivieri y vamos a tocar un tema que pareciera que todo el mundo lo conoce, pareciera que de eso hablamos siempre, pero nos olvidamos de preguntar por las causas y nos olvidamos también de preguntar quién tiene. La palabrita esta es estrés. Buenas noches, doctora, ¿cómo le va? Bien, gracias, Encantada Marta. de que venga a mi programa. Y yo encantada de venir, así que muchas gracias siempre por poder ser útil a la comunidad. Sobre todo porque todo el mundo habla del estrés, ¿no es cierto? Pero realmente sabemos lo que es el estrés y cuáles son las causas, porque y cómo se puede manifestar también, ¿no? Y lo que pasa es que el estrés es una entidad, por así definirla, bastante compleja porque desencadena, mantiene y finaliza muchos procesos en lo que hace a la salud y la enfermedad. Entonces, siempre está presente, o al principio, cuando uno habla de enfermedad, ¿no? Al principio, al medio o al final de alguna enfermedad. No sé si uno puede hablar de causas, ¿sí? Más que de causas, de mecanismo, o empezar por definir que el estrés, uno por ahí escucha hablar de estrés como si fuera tan liviano, o sea... Sí, todo el mundo tiene estrés. Van a la consulta con determinados síntomas, entonces depende del área, le piden una tomografía, le piden una resonancia, y cuando tienen todo normal, no digo que todo, pero es normal que digan, quédate tranquilo que esto es estrés. Y es como decirle, esto es la vida misma, más o menos. Entonces hay que empezar a entender que, primero que el estrés no es malo como estrés, o sea, es una reacción que tiene nuestro cuerpo para adaptarnos. Si no tuviéramos estrés no podríamos sentarnos, pararnos, hablar ni caminar. Eso está bien, sin estrés claro. no tendríamos vida. O sea que tendríamos un estrés que es no normal, pero sí que es bueno, claro. Y otro estrés que nos hace daño. El estrés normal es el fisiológico, el que nosotros tenemos un eje o varios ejes que van relacionando todos los órganos. Ahora la medicina tiende a hacer un mismo lenguaje, a pesar de que hay 50 enfoques o más de las especialidades y las subespecialidades, pero siempre termina la molécula hablando. Es decir, el corazón se comunica con el cerebro se comunica con el hígado se comunica... Todos nuestros órganos terminan hablando el mismo lenguaje, ¿seguro? Que es un lenguaje molecular, químico, biológico. Entonces, el estrés está relacionado con una respuesta de un eje, que en realidad el famoso eje del estrés involucra el cortisol primariamente y la adrenalina. Entonces es azúcar y es presión, y con esas cosas nos levantamos, nos paramos, bailamos, vivimos la vida y demás. El tema es que ese eje es tan principal para nosotros, cuando nosotros lo sobrecargamos o sobre una carga ya aumentada y permanente y crónica, viene algo
de mucha carga emocional, como puede ser la pérdida de un ser querido, la pérdida de trabajo, una decepción amorosa, algo que a nosotros nos implica que este eje tenga que sacar grandes cantidades de cortisol a la sangre, y como es un eje que se retroalimenta, el hecho de que salga mucho frena. Entonces viene todo lo otro, se frena la inmunidad, se frenan las respuestas. Entonces lo que era en un principio nuestra llave de vida termina llevándonos a un camino de enfermedad. Entonces por eso no hay causa, yo puedo decir como causa millones de causas, pero esa causa va a depender de la persona que tengo al frente. Claro. Porque hay personas que también está esto de las emociones, cuando hay otra frase que se usa, que se martillea, que a veces se comete esto de decir, si seguís así, baja un cambio porque te va mal. A veces no se trata de bajar el cambio, sino la calidad del cambio. O de enfrentarse a la realidad que uno tiene que vivir. Claro, pero es que nosotros trabajamos con unas balancitas nuestras en todo sentido, buscando el equilibrio. Nosotros en la vida buscamos siempre equilibrio. Claro. Buscamos amor, buscamos equilibrarnos, buscamos trabajo, buscamos equilibrarnos. El organismo es exactamente lo mismo con sus moléculas. Entonces por ahí no es baja el cambio, porque a lo mejor esa persona, esa vida, no le hace mal. ¿Por qué? Porque lo está compensando por otro lado, porque a nivel cerebral, que es donde se dispara todo esto para abajo, tenemos neurotransmisores favorables y otros un poco más que nos perjudican, o neurohormonas, moléculas. Uno le dice moléculas para que el que está de aquel lado de la pantalla no se confunda, moléculas. Entonces a mí a lo mejor, o cualquiera, hacemos una vida agitada porque tenemos que trabajar, porque tenemos niños, porque tenemos miles de cosas, pero por el otro lado paramos a tomar el café con el amigo, o nos vamos a bailar, o nos vamos a pescar, o nos sentamos a leer un libro. Y eso produce neurotransmisores a nivel cerebral como endorfinas, como dopamina, como serotonina, que van a ir a subir la valor. No es que vamos a hacer una vida de loco y nos alcanza la letra. Quiere decir que cuando uno habla de estrés, está enfrentando la vida misma de la persona. Entonces uno no puede tirar una línea general y decirle vos bajó una marcha y al otro hay que subir. Depende cada persona, y es interesante porque la salud en realidad empieza a cabalgar sobre la propia conciencia de la persona. Cuando la persona toma conciencia de quién es y del que está alrededor, o sea, el alrededor puede ser la persona, el perro, la planta. Cuando yo empiezo a tomar conciencia de quién soy, cuál es mi propósito en la vida, qué es lo que yo... Bueno, ahí empieza todo un camino de salud. Claro, pero para eso se necesita tener tiempo, o sea... Y el tiempo es otro concepto complejo, es complejo, porque yo puedo tener muchas horas, pero estar tremendamente estresado, más de la cuenta, porque el tiempo en realidad es una condición. Claro. Porque yo no puedo dirigir cuando vine al mundo y tampoco puedo saber cuándo voy a salir de este mundo. Entonces el tiempo en realidad es ese tiempo, eso que queda ahí justo en el medio, y lo cual yo decido generar. Porque a veces cuando pasa esto violento en los pacientes, yo lo pongo, siempre lo saco a los extremos para que se entienda. Cuando una persona sufre una persona va a la consulta médica común, digamos, que no está grave, el médico generalmente sanamente le dice, ¿por qué no salís a caminar? ¿Por qué no haces actividades de ocio? ¿Por qué no vas a danzar? Y con la respuesta más general, no tengo tiempo. Ahora, esa persona le pasa un accidente, lamentablemente tiene una ACV o tiene alguna cosa, empieza a danzar, empieza a ir al gimnasio. Entonces la pregunta es, ¿no es el mismo tiempo? Entonces el tiempo es una cualidad, no es una cantidad, es donde yo elijo vivir. Claro, por eso, yo a lo que me refería al decir que hay que tener tiempo, hay que tener conocimiento del tiempo. Conocimiento, conciencia. Claro, o sea, yo debo darme un tiempo para mí misma. Es así. Porque si yo no me doy un tiempo, el tiempo me pasa por encima. Pasa que si yo no estoy bien, no puedo brindarme al otro. Entonces ¿Seguro? Todo empieza, el primer paso viene por uno y después viene el otro, generalmente. Pero bueno, generalmente uno escucha estas cuestiones tan tomadas a la ligera, y después lamentablemente la medicina no le queda otra que complejar los tratamientos
y complejar las medicaciones. Pero un poquito atrás en el tiempo estuvo en la mano de la persona mejorar la condición. A lo mejor no finalmente el destino, porque eso está a cargo, depende de la creencia de un Dios, de una energía, de un destino, de lo que uno crea. Pero sí la calidad es nuestra, ese tiempo de calidad es nuestro. Entonces, por hoy, a lo mejor hoy tengo que hacer 200 papeles, o tengo que hacer, y me sale otra cosa, de amistad, de un café, de algo, uy, no, pero tengo tiempo. Yo estoy eligiendo, yo debería elegir en ese momento lo que me hace respirar, lo que me hace bajar un poco la frecuencia cardíaca, generar endorfina. Cuando uno habla de temáticas muy graves como drogadicción, la droga justamente actúa en un sistema a nivel neurológico que es el sistema de la recompensa. Esas vías son vías dopaminérgicas, es decir, mueven moléculas que se llaman dopamina. Y hago exactamente lo mismo con lo que a mí me genera placer. Por eso es tan importante el placer. El placer lo puede dar la danza, lo puede dar la risa, lo puede dar un amigo, lo puede dar un libro. Entonces eso me da salud. Claro. O sea que, pero todo esto hablando de estrés, ¿no es cierto? Tenemos que tener cierto conocimiento. Sí. Por eso digo que hay como un desconocimiento general cuando dice es estrés. Como estrés, como diciendo, seguimos adelante, sí, tal cual. No pasa nada. No pasa nada y después tenemos un infarto, no pasa nada, se rompe algo, no pasa nada, disfunciona un órgano, no pasa nada y terminamos en un trasplante. Entonces, por ahí uno escucha ese abuso de la palabra estrés, por quizás no conocerla o porque también hay una falta de autoconciencia de uno mismo. O sea que el estrés no es solamente una palabrita para usarla livianamente, sino que es una palabra para la cual tenemos que tener respeto. Y así como hay tanto hoy en día con el celular o con una notebook o con una computadora, el doctor Google está ahí a la mano, ¿no es cierto? Sí. Y habría que empezar a procurar que cada uno de nosotros nos demos un tiempo en un tiempo, entre comillas, porque el tiempo lo tenemos siempre, lo manejamos nosotros el tiempo. Es cualitativo, no es cuantitativo. Claro, y yo personalmente prefiero, antes de acostarme a dormir la siesta, yo me acuesto, sí, pero a leer, porque me produce placer, inmenso placer, y me levanto mejor si leí. O sea que unos danzarán, otros estarán, pero lo importante es darse su tiempo, ¿no? Y generar placer, ¿no? Esto de encontrarle la vuelta a qué me gusta. Mucha gente ha perdido la capacidad del placer, lo ha atropellado la rutina y la vida misma. Sí. Y viven disgustados, viven enojados. Se ha entrado en una época de pérdida de placer por lo general y pérdida de tolerancia. Entonces ahí se gatillan dos malas asociaciones que son los disgustos, la rabia y la ira, el enojo, con lo cual estamos generando moléculas, por decirlas así, tóxicas, porque nada es tóxico. Mientras todo está equilibrado, al organismo le sirve todo. Pero es una manera de poder explicarlo. Sí, es tóxico y porque uno ahí lo arrima también a los vínculos tóxicos. De una manera metafórica para decir que a veces tenemos que aprender en el camino a elegir algunos tipos de vínculos, de relaciones, situaciones. Yo no puedo cambiarle la vida al otro, yo no soy quien para cambiar. Esa costumbre que también tenemos y es durísima porque está formada por el ego nuestro. Nosotros a veces creemos que todo lo que hacemos nosotros está totalmente correcto y aceptado, y lo primero que baja el ego es, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces? Entonces hay que trabajar esa parte, porque cada uno es dueño de recorrer el camino, porque cada uno es dueño de hacer su propia verdad. Entonces, si uno ve que alguien está demasiado como una pared, en realidad no hay que golpear contra pared porque no se va a romper. Uno tiene que aprender a correrse un poco y a generarse paz interior. Y el otro, el universo sabrá en qué momento le da las explicaciones, ¿no? Porque eso lo podemos explicar religiosamente, lo podemos explicar energéticamente, podemos traer la física cuántica acá, pero hay que medianamente tratar de aprender a vincularnos. Y todas esas palabras no son palabras nuevas, sino que
Chopra hace muchísimo tiempo que y habla de la Oriente. física cuántica, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, y Oriente, con todo Seguro. lo que es el manejo de la respiración, lo cual no significa, siempre digo, porque cuando empiezan a haber corrientes de moda, ¿no? Empiezan a decir, este es mejor que la otra. No, los occidentales somos igual que los orientales. Porque yo he visto documentales, lamentablemente, que en China, por ejemplo, de lo cual tomamos muchos ejemplos de meditación, muchos años las niñitas que nacían las ponían en una colcha, porque una nena en tanta superpoblación era mala palabra, o sea, tremendos homicidios. Entonces todos tenemos un poquito bien. Lo que pasa es que la meditación es una técnica muy buena, pero también rezar es muy bueno. Cada individuo, por eso cuando uno dice estrés, vínculos y todo esto, es como un gran capítulo, así un tomo, y podemos estar hablando horas y horas de qué ángulo lo podemos hablar. Claro. Porque depende de cada uno. Seguramente. Es individual, es personal el camino. Doctora, muchas gracias por haber encarado este tema que es difícil, pero que de alguna manera ponemos entre comillas, ¿no es cierto?, estrés. Sí, yo quisiera agregar una pequeñita cosa que no? Más allá de todo lo que podemos hablar horas, lo que está comprobado y lo que uno ve también que es muy bueno es salir un poco de uno y mirar al otro por un segundo. Muchas veces tenemos muchas personas por minuto, pero nunca lo miramos a los ojos, no captamos la emoción, el sentimiento. Tiempo. No tenemos conocimiento y voluntad, que es muy diferente, pero sí. Hacer el bien al otro también de corazón, no hacer el bien porque yo salgo en los diarios, porque hice, no, el bien por el bien, que se llama eudaimonia, la verdadera bondad de dar al otro, eso genera mucho bienestar. Bueno, y universalmente tiene toda una devolución después, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctora. Por favor, un placer. Continuamos con Prevenir Salud. Joyería Talone, el lugar para regalar y regalarse, donde encontrará la originalidad en joyas y la calidez de su atención. El Centro Integral de Odontología, atendido por los doctores Claudio Linares, María Luz Palazzi, Ezequiel Oviedo y María Pía Guerra, atienden todas las especialidades para mejorar su salud bucal. Donde atienden en Capandel 118 y atienden todas las mutuales. La solidaridad no es un sentimiento superficial. Es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, es decir, el bien de todos. Banco de Sangre de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero. Donar sangre es salvar vidas todos los días. Asóciese. Colón 165, teléfono 411-113 o en la web cooperativa@riotel.com.ar. Banco de Sangre Solidario de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero. Las 24 horas del día, los 365 días del año, salvando vidas. Continuamos con Prevenir Salud y está con nosotros el doctor Marcelo Corte, que yo le voy a contar algo. Si usted tiene WhatsApp y tiene un celular, hicieron una encuesta por el WhatsApp. Y yo sé que él me va a retar después porque yo lo cuento, ¿no? Pero no importa. Y la pregunta era de los médicos a cuál prefería, no ponía ninguno. Pero el doctor Marcelo Corte fue el médico más querido. Buenas noches, doctor. ¿Cómo le va? Buenas noches, Marta. Lo felicito por eso. Gracias. Porque realmente tus pacientes te quieren mucho.
Y ya son muchos años en Río Tercero y bueno, uno ha atendido mucha gente, así que sí, gracias a Dios, me conoce mucha gente. Y bueno, ¿cuántos partos crees que has tenido hasta ahora? No los tengo contados, pero estimo que 4.500 a Más o menos. 4.800, calculo, Sí. por ahí, más o menos calculo que por ahí. Yo cuando digo, yo los tengo anotados. Vos tenés anotado, mira, yo Yo nunca- cuando digo, yo no lo hice y me arrepiento. porque ¿no? mis hijos me los anotaron. Yo cuando digo que he atendido en Río Tercero, cuando no éramos nada más Sí. que el doctor Jubergia y yo, 3.500 partos, No sé, parece una barbaridad. No es Sí. una barbaridad, No, porque sí, no pero- solamente de Río Tercero, Sí, claro, es la zona. es toda la zona. Entonces, uno dice 3.500 partos, pero vos estás loca. No, es así. Sí, sí, sí. Por eso digo, vos no menos de 4.500 partos. Sí, yo estimo que sí. Yo había hecho por una cuestión de que tenía que presentar en el Consejo de Médicos, había hecho un recuento en el año 2004, 2005, 2006, por ahí, y eran 220, 230 por año. Claro. O sea que en 10 años Claro. hubieran sido 2.300, 2.400, y ya llevo 24 acá, así que sí, yo calculo que Sí, sí, deben de haber alrededor de realmente. 5.000 por ahí. Por eso digo que es bueno el reconocimiento de las personas, porque no nos interesa que nos hagan regalos, pero sí que sean reconocidos, que el paciente reconozca que su médico algo hizo por él, ¿no? Sí, realmente a mí no me gusta hablar de esto, me da cierta vergüenza, pero es una caricia, ¿no? Es una caricia, es lindo, un un mimo, reconocimiento, un mimo. es un Sí. mimo. Un mimo, y siempre digo, estas cosas por ahí dan fuerza, porque uno se va cansando, la Seguro. rutina, también Y uno en dice- todos los trabajos, la rutina, cansa, Sí. la responsabilidad, los horarios y todas estas cosas, pero siempre como que esto da un empujón, ¿no? Claro, Da una valió ilusión. la pena. Sí, por supuesto. Valió la pena. Yo te quería preguntar, Marcelo, porque hay mujeres que tienen su primer hijo y a veces no tienen mucha gente que las aconseje como corresponda, no consiguen a veces turnos con los médicos y bueno, preguntan, tengo un dolor en el bajo vientre y no saben que es una contracción y que las contracciones pueden tener consecuencias. ¿Cómo podemos hacer que los que nos están escuchando puedan tener la capacidad de saber qué es una contracción? Bien, como primera medida, la contracción justamente es algo que, como que se achica, que se contrae, como dice la palabra. El útero, las fibras musculares que tiene el útero, porque el útero, la pared del músculo uterino, justamente es un músculo que tiene esa capacidad de contraerse y aflojarse. Eso es normal todo el embarazo. Durante todo el embarazo hay contracciones sin dolor, que se llaman contracciones de Braxton y Hicks, que son las que las descubrieron, las describieron, y esas están en todo el embarazo, pero se hacen más frecuentes, más seguidas al final del embarazo, y aparte la mujer lo nota más, porque al tener la panza más grande se da cuenta cuando se le pone dura. Pero por ahí la panza está muy dura y no duele, pero es una contracción. La contracción no solamente es cuando duele, sino aunque no duela, pero se puede poner durita, bien durita, y está contraída, y después se relaja y se afloja. Eso es normal, porque está la consulta esa, que si no, yo tengo la panza totalmente dura, la tengo muy dura y muy seguido. ¿Te duele? No, es normal. ¿Sí? Por ahí si uno hace un poquito más de reposo, se relaja un poco más. Cuando el embarazo es chiquito, por ahí puede haber contracciones fuertes que la mujer los confunde con un dolor de ovario. Entonces, me duelen los ovarios. Sí. Primer cosa que hay que saber, los ovarios no duelen con el embarazo. Claro. Lo que duelen son las contracciones. Lo único que duele del embarazo son contracciones. No hay otra cosa en el embarazo que duela. Lo único que duele es la contracción. Entonces, generalmente, cuando hay dolor, la panza está dura. Entonces, la contracción que es suave, que el útero se contrae, aprieta, si es suave no alcanza a doler. Pero si sigue apretando y haciendo fuerza, ya empieza a tener dolor, que puede ser suave, moderado o un dolor más importante, de acuerdo cuánto apriete. Y también de la sensibilidad de la sensibilidad de mujer. cada uno. Sí, el dolor, el umbral de dolor cada uno lo siente distinto.
Cada uno tenemos el umbral de dolor distinto. Siempre como primera medida, si no son contracciones de parto, porque la mujer tiene 5 meses, 6 meses, 4, como primera medida es quedarse en reposo. Porque muchas veces las contracciones aparecen cuando la mujer hace demasiada actividad física. Se mueve mucho, camina, o estuvo limpiando toda la casa, o se levantó a las 7 de la mañana y son las 10 de la noche y no se acostó un ratito a la siesta, o estuvo trabajando todo el día, volvió de su trabajo y siguió trabajando en su casa. Entonces, en algún momento como que el organismo pasa factura y le produce contracciones. Entonces, por ahí, quedándose un rato recostada, o un rato en un buen sillón, o una reposera en algún lugar cómodo, por ahí las contracciones ceden solas, el dolor pasa también solito, y a veces hace falta tomarse algún antiespasmódico, que puede ser un Sertal o una buscapina, que ayude a relajar, pero siempre en reposo. Hay algunas medicaciones que nosotros usamos para las contracciones que sirven siempre y cuando la mujer se quede quieta. Yo siempre le digo a las mujeres, tomate un Sertal Perla, pero no te transformes en superhéroe. O sea, bueno, te puedes tomar un Sertal Perla y ahí te corta el pasto, toda la casa, volver, pasar los pisos. Sí, sí. No, el Sertal sirve, o la buscapina, o la progesterona, lo que sea, siempre y cuando se haga reposo. Hay que acompañarlo de reposo. Claro, y es fundamental también que quienes nos estén escuchando sepan que con las contracciones es como se produce el parto. Fundamental, la contracción es la que hace nacer al bebé. Entonces, si la mujer tiene contracciones a los 6 meses, 7 meses, esto no es para asustar, pero es para que se tome conciencia de lo que es una contracción. Contracciones dolorosas, fuertes, que no se tratan, que uno no le da importancia y sigue haciendo una vida normal, puede terminar en un trabajo de parto prematuro, o por lo menos una amenaza de parto prematuro, y por ahí la mujer tiene que terminar internada, con medicación para cortar las contracciones, 1, 2, 3 días. Se habla mucho, en el último congreso nacional, que fue el año pasado, que yo estuve en Buenos Aires, se hizo mucho hincapié en los trabajos. Hay trabajos que las embarazadas no lo pueden hacer, y hay tiempos que hay que respetar. El último mes a las embarazadas se le da licencia en los trabajos, no porque se lo merezcan, no porque son buenos los patrones, es porque tienen que hacer reposo. Y además porque es ley. Claro, es ley justamente por precisamente eso, para evitar los partos prematuros. Y no solamente el exceso de trabajo o de actividad física genera contracciones, sino el estrés que lleva todo eso. El estar estresada, estar apurada porque no dan los tiempos para terminar una cosa, para terminar el trabajo, porque tenés que ir a tu casa, porque tenés más otros chicos en tu casa. Todas esas situaciones de estrés, discusiones, también generan las sustancias del estrés, adrenalina, noradrenalina, todas esas que también generan contracciones. Entonces, la mujer embarazada debería hacer una vida un poco más tranquila en general, y sobre todo el último tiempo, el último mes con más motivo. El último mes tiene que estar lo más que pueda en reposo. Yo siempre pongo de ejemplo, una mujer que trabaja en limpieza en un colegio que tenga 2 o 3 pisos, no puede hacer un horario corrido de 8 horas limpiando 8 horas un colegio. Porque le va a terminar dando contracciones. A lo mejor los primeros meses no, pero después de los 5 o 6 meses seguramente que sí. Pues los primeros meses sí, y tiene también una amenaza de aborto. También puede darle. Entonces, o hace 4 horas, tiene un descanso como para ir a comer a la casa, descansar un rato la siesta y volver a hacer 4 horas, o tendrá que hacer un horario reducido de 6 horas de trabajo o de 4, pero si no va a terminar con una amenaza de aborto, una amenaza de parto prematuro. Lo mismo que, por ejemplo, gente que trabaja y que hace turnos de 24 horas. Las médicas que hacen turnos de 24 horas. No puede estar una embarazada trabajando 24 horas. Policías que por ahí hacen guardias de 24 horas. No pueden hacer guardias de 24 horas. Porque van a terminar con amenaza de parto prematuro, y quizás también con un parto prematuro, que eso es lo que hoy en día más se está tratando de evitar. La prematurez, porque es lo que más está relacionado con la morbimortalidad perinatal, ¿no? Cuanto más prematuro haya, más patologías, más secuelas, más posibilidades de chicos que se mueran por la prematurez. O sea, hay que tener cuidado con las contracciones. Sí, por supuesto. Ir al médico. Hay que respetarlas y hacer reposo. Cuando uno tiene contracciones y está molesta,
Que duela una cada tanto, no hay problema. Pero si hay alguna contracción dolorosa y a los 4 o 5 minutos otra, y a los 4 o 5 minutos, ponerse en reposo, quedarse tranquila. Si se pasan, mejor. Si no se pasan, ir al médico. Pero es algo frecuente y hay que respetarla. Muy bien. Doctor, muchas gracias por haberme acompañado en esta noche, como siempre. Y bueno, yo ya lo felicité y quiero felicitarlo de nuevo. No, gracias a todas las personas que han votado por mí. Les agradezco mucho y bueno, no era necesario. Y bueno, pero eso es una cosa que nadie los obligó a hacerlo. Así que bueno, muchas gracias, doctor, por haberme acompañado. Gracias. Continuamos con Prevenir de Salud. Licenciado Carlos Alejandro Benedetti, consultorio de osteopatía médica, Fray Justo Santa María de Oro 25, para turnos, teléfonos 03571 421 736. Licenciado Carlos Alejandro Benedetti. Supermercados Caracol. 6 direcciones para encontrar los mejores precios y la calidad que nos distingue. Aldo Juan Petiti, creador de concesionarios, lo espera en su nuevo salón. El concesionario Fiat con mayor nivel de tecnología en el interior de Córdoba. Un salón creado para su mejor atención. Aldo Juan Petiti, creador de concesionarios. Un concesionario transparente como sus creadores. Avenida General Sabio 1350, Río Tercero. Continuamos con Prevenir de Salud. Está con nosotros el licenciado Carlos Alejandro Benedetti. Él es fisioterapeuta, también hace osteopatía médica. Y yo siempre digo que gracias a Dios que lo tenemos a Alejandro, porque nos ayuda mucho cuando estamos doloridos, cuando a veces no tenemos otra salida y ya los calmantes no nos hacen nada. Vamos, lo vemos a él y seguramente que él, el tiempo que sea, nos atiende, nos da un lugar y salimos un poco mejor. A mí al menos me pasa así. Así que gracias, doctor. Muchas gracias. Tengo que decirle así. Es bueno escuchar eso. Hay gente que sale bien de cada consulta. Por lo menos habiendo disminuido dolores, que es lo que más aqueja a las personas. Y los dolores articulares, ahora, ¿tienen que ver con las estaciones, Alejandro? Sí, tienen mucho que ver. O sea, partamos de la base de que todo organismo estamos dentro de una atmósfera. Esa atmósfera es presión que está trabajando sobre el cuerpo. En diferentes estaciones, esas variaciones de presiones tienen más variación que en una estación que en otra. Por eso en verano generalmente cuando más dolor articular hay, o sea, uno ve más cambios en el organismo debido a que se producen edemas, se producen contracturas, se producen distensiones, que son por esas variaciones gravitatorias que la atmósfera le hace al cuerpo. O sea que no es cuento eso de que nuestras abuelas decían ahora cuando hay humedad, lo que mata la humedad. Es lo que mata la humedad, sí. No, realmente tiene muchísimo que ver. O sea, son variaciones termodinámicas las que se producen en el cuerpo, y el cuerpo tiene la capacidad más o menos saludable de adoptarla o no. Por ejemplo, hay esos días de calor donde la presión, la atmósfera está muy baja, uno está agobiado, agotado, en donde el cuerpo descansa mal,
y al otro día sigue el dolor y esa presión sigue trabajando. Que no es lo mismo acostarse con una noche que está fresca y al levantarse al otro día que uno está mejor, se siente en una mejor condición. O sea que durmiendo bien a la noche nuestras articulaciones a la mañana van a estar mejor. Van a estar mejor. Eso no quiere decir que porque tengamos un aire acondicionado, va a mejorar todo o es lo mejor. O sea, la presión atmosférica sigue trabajando. Uno duerme mejor porque se siente mejor, o sea, con el fresco uno se siente más saludable. Pero la presión atmosférica está trabajando. O sea, los sensores de dolor son diferentes a los sensores de temperatura. Uno tienden a aliviar a otro. Muchas veces, para que más o menos la gente entienda, uno se golpea, lo primero que hay que poner es hielo para producir una vasoconstricción y disminuir la cantidad de torrente sanguínea en esa zona. Y eso sería lo que hay que hacer. Pero hay gente que se dice, no, me bañé con agua caliente y estoy mejor, me siento mejor. Al bañarse sí, porque la misma sensación de calor produce un alivio al cuerpo, pero en sí el problema interno, la vasodilatación que ese calor produce adentro, después te va a inflamar y vas a sentir vos más dolor. Acá pasa exactamente lo mismo con las temperaturas y con las variaciones de presión que tiene la atmósfera. Uno va a estar fresco, va a dormir mejor, pero el edema lo va a tener. El embebimiento de agua que tienen las articulaciones lo va a tener. Por eso es lo que o sea que la gente tiene que saber cómo trabaja. Va a dormir mejor porque tiene el frío o el fresco va a estar mejor, pero la temperatura cuando esa persona salga afuera va a variar y va a variar su capacidad orgánica. O sea que el dolor es un indicativo de que yo tengo que descansar. Que hay que descansar. Pero también hay esas sensaciones de dolor pueden aliviarse y automáticamente con la temperatura pueden variar o con la presión atmosférica puede variar también. No sé si soy claro en esto. Perfectamente. O sea, son variaciones termodinámicas, o sea, una variación entre temperatura, presión y volumen. Presión barométrica. Eso es lo que más interfiere en el cuerpo. Claro, lo que más afecta al cuerpo. Porque antes decían, nuestras abuelas decían lo que vos dijiste, lo que mata es la humedad. Y realmente tiene que ver entonces con los cambios de temperatura, con los cambios de estaciones. Cuando hay mucha humedad uno se siente agobiado, caído, decaído, sin ánimo. La circulación es mucho menor. Por eso uno se siente mal, uno espera el fresco. ¿Para qué? Para que al variar, al aumentar al bajar la temperatura, la presión va a aumentar. Por eso estos días que hemos tenido de muchísimo calor y tenemos por ahí un día fresco, es un alivio. Alivio. O llueve y cuando sale el sol automáticamente cambió la temperatura y uno vuelve de nuevo a sentir el agobio. Eso tiene mucho que ver en las condiciones físicas de cada uno. O sea, hay que tener mucho cuidado con estos cambios. La persona que sale hace alguna actividad física, ver en qué momento lo hace, porque también eso influye cuando hay mucho calor, cuando hay mucha... Yo cuando veo gente que está corriendo cuando a la hora de la siesta y hay 32 grados de temperatura, me parece que no es lo adecuado, ¿no es cierto? No es lo ideal, pues es donde más líquido el cuerpo pierde por transpiración. Claro. Antes nosotros jugábamos a algo y la botellita ni la llevábamos. No. Pero ¿por qué no cambiar esa hora? En vez de hacerlo esa hora, hacerlo a la tardecita o a la mañana temprano.
para no producir que el cuerpo elimine ese líquido, que va a ser mayor la eliminación a la siesta por el calor que hace. Sí, la persona se tiene que hidratar más también. O sea que tenemos que llevarle la cuenta a las abuelas, ¿no es cierto? A las abuelas, por sobre todas las cosas. Hay cosas que las abuelas decían que antigua, y en realidad con conocimiento no, o sea, tenían razón. O sea, científicamente está demostrado que la humedad está realmente y los dolores no son en vano. Muy bien. O sea, uno siente edema. Cuando uno llega a la noche con un calor atroz, el cuerpo está edematizado. Las piernas uno los nota pesadas. Las piernas pesadas. Claro. Están las piernas edematizadas, llenas de agua, más pesadas por ende. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por haberme acompañado. Y vamos a hacer ya el cierre de este programa. Y yo propongo también para disminuir el estrés de lo que hemos estado hablando hoy día, para disminuir el agobio, para disminuir todas las sensaciones que tenemos que no son buenas. Solo por hoy me voy a imponer no hacer grandes cosas. O sea, mis metas deben ser más cortas, ¿no es cierto? Porque si me pongo metas más largas, indudablemente que eso me va a llevar mucho tiempo y a veces no lo voy a poder lograr. No hay que enojarse, no hay que tener ira, bronca, angustia, tratar de alguna manera de tener paz interior, porque cuando nos enojamos, cuando tenemos ira, cuando tenemos dificultades en la vida y lo único que hacemos es pegarle una patada al otro, nos enojamos, llegamos a situaciones en donde podemos hasta matar y eso no es bueno. No se pelee con nadie. Por eso yo le agradezco a Alejandro haberme acompañado en este programa. Yo sé que vos estás de acuerdo conmigo y agradecerte porque indudablemente que pensamos en muchas cosas de la misma forma, sobre todo con los ancianos. Así que gracias por ser con los ancianos esa paciencia que tenés. Muchas gracias y darle una bendición a todos los que nos están escuchando y esperarlos el próximo jueves aquí en Prevenir y Salud. Joyería Talone, el lugar para regalar y regalarse, donde encontrará la originalidad en joyas y la calidez de su atención. El Centro Integral de Odontología, atendido por los doctores Claudio Linares, María Luz Palazzi, Ezequiel Oviedo y María Pía Guerra, atienden todas las especialidades para mejorar su salud bucal. Donde atienden en Capandey 118 y atienden todas las mutuales. La solidaridad no es un sentimiento superficial. Es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, es decir, el bien de todos. Banco de Sangre de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero. Donar sangre es salvar vidas todos los días. Asóciese. Colón 165, teléfono 411-113 o en la web cooperativa@riotel.com.ar. Banco de Sangre Solidario de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero. Las 24 horas del día, los 365 días del año, salvando vidas.
Imagina que no hay dolor. Si intentas lo verás. No existirán infiernos, solo un gran amor. Imaginar la gente viviendo solo